La Virgen del Perpetuo Socorro es una de las advocaciones marianas más veneradas. Aquí su historia. El origen del cuadro se remonta al siglo XV, en la isla de Creta, antes de ser trasladado a Roma. Según las historias recabadas, un comerciante lo llevó a la ciudad y, tras varios eventos milagrosos, fue colocado en la iglesia de San Mateo en 1499. Sin embargo, tras la destrucción de la iglesia en 1798, la imagen quedó en el olvido hasta que en 1866, el Papa Pío IX la confió a los redentoristas, quienes la colocaron en la iglesia de San Alfonso de Ligorio, cerca de la Basílica de Santa María la Mayor. Desde entonces, los redentoristas han promovido su devoción por todo el mundo. Antes de iniciar, quiero pedirte que te suscribas al canal, que dejes un like, actives la campana de notificaciones, que dejes tu comentario y si quieres que hagamos un video sobre algún santo o santa en particular, procuraremos atender tu solicitud. Comencemos juntos. Esta pintura presenta a la Virgen María, que viste un manto azul con bordes dorados, señal de su realeza y pureza. Su rostro muestra serenidad y compasión, con una mirada que parece interpelar al devoto. Al niño Jesús, que toma la mano de su madre, mientras una de sus sandalias parece desprenderse, simbolizando la humanidad de Cristo y su miedo ante la pasión. Originalmente presentaba a los arcángeles. San Miguel sostiene la lanza y la esponja de la pasión, mientras San Gabriel presenta la cruz y los clavos. Pero en las litografías más actuales estos arcángeles han sido omitidos. La Virgen del Perpetuo Socorro ha sido considerada patrona de los enfermos terminales y personas afligidas por circunstancias familiares, económicas, infidelidades y en general cualquier aflicción personal o familiar. Debido a su gran benevolencia en diversas partes del mundo, se le atribuyen milagros y favores especiales. Su fiesta litúrgica se celebra el 27 de junio. La imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro es una pintura sobre madera. Se tienen datos que fue realizada en el siglo XV, en la isla de Creta, que en aquel tiempo era un importante centro de arte. Se sabe que pertenece al estilo de los iconos marianos conocidos como la que muestra el camino. Te presento los primeros registros y su llegada a Roma. Según la historia, un comerciante vio la imagen y le encantó tanto que simplemente se la robó. La pintura estaba en un santuario en Creta y usando la oscuridad de la noche como escudo, la sacó por la puerta trasera. Aprovechando que la población estaba de fiesta, la envolvió con unas mantas y se embarcó al día siguiente para llevarla a Roma. Durante el viaje, grandes tormentas azotaron la embarcación, agitando los mares y la barca estuvo a punto de naufragar por las enormes olas y vientos que no dejaban avanzar la embarcación. Con el miedo de morir en medio de la furia del mar, aquel comerciante, escondido en su camarote, sacó la pintura de la Virgen y comenzó a orar. Sabedor del hurto que había cometido al robar la pintura, juró jamás volver a cometer nada en contra de los mandamientos de Dios. Así que tras invocar a la Virgen con la imagen en sus manos, el mar se calmó milagrosamente. Al llegar a Roma, el comerciante guardó la imagen en su casa durante varios años, gozando de prosperidad, amor y buena fortuna, viviendo y honrando su palabra a la Virgen. Con el paso de los años, ya viejo y cansado, quiso que las bendiciones recibidas de la Virgen también fueran entregadas al pueblo, así que antes de morir, pidió a un amigo que la colocara en una iglesia para su veneración. Sin embargo, la esposa del amigo pensó que tantas bendiciones habían sido producto de la imagen, así que se negó a entregar la pintura de la Virgen. Pero no contaba que el designio de la Virgen era otro, y una noche la Virgen se le apareció en sueños a la hija del hombre, pidiéndole que la imagen fuera llevada a la iglesia de San Mateo. A la mañana siguiente la joven se levantó sobresaltada, reprochándole a su padre por no haber acatado la voluntad de su amigo, y a su mamá le reprochó su avaricia por tener algo que no le pertenecía. Además les reveló su sueño, diciéndoles que la Virgen misma se la había aparecido en sueños, pidiéndole que era su deseo ser llevada a la antigua Vía Merulana, entre las basílicas de Santa María la Mayor y San Juan de Letrán. Ante tales declaraciones a ambos padres no les quedó más que seguir la petición de la Virgen, llevándola a la iglesia donde pertenecía,
Y justo después de ser colocada en un nicho especial comenzaron a suceder milagros, curaciones inexplicables. Personas al borde de la muerte se levantaron de sus lechos. Los cultivos florecieron y muchos milagros fueron documentados por los párrocos de la iglesia. El 27 de marzo de 1499, la imagen fue entronizada en la iglesia de San Mateo, donde pronto adquirió gran fama por los milagros atribuidos a su intercesión. Los fieles comenzaron a acudir en masa, y se reportaron numerosas curaciones, protección en tiempos de guerra y ayuda en momentos de crisis. Durante casi 300 años, el icono fue objeto de gran devoción en esta iglesia. En 1798, las tropas napoleónicas destruyeron la iglesia de San Mateo, y la imagen estuvo resguardada en la capilla privada de los agustinos en Roma por más de 60 años, hasta que fue redescubierta gracias a una serie de eventos providenciales. En 1866, el Papa Pío IX, al enterarse del paradero de la imagen, la entregó a los redentoristas, quienes habían construido la iglesia de San Alfonso de Ligorio justo en el lugar donde había estado la antigua iglesia de San Mateo. La imagen fue solemnemente trasladada el 26 de abril de 1866, y desde entonces, los redentoristas han sido los principales promotores de su devoción en todo el mundo. Desde su restauración en la iglesia de San Alfonso, se han registrado innumerables milagros, convirtiendo a la Virgen del Perpetuo Socorro en una de las advocaciones marianas más queridas y veneradas en todo el mundo. Hasta hoy, se siguen reportando testimonios de sanaciones físicas y espirituales atribuidas a la Virgen del Perpetuo Socorro. Muchos fieles afirman haber recibido su intercesión en situaciones desesperadas, especialmente en hospitales y ante diagnósticos médicos sin solución aparente. La Virgen del Perpetuo Socorro es conocida por ser una madre misericordiosa que escucha y responde a las súplicas de sus devotos. Por eso, su devoción sigue siendo una de las más fuertes en la Iglesia Católica. Uno de los milagros mejor documentados y narrados por una madre en total aflicción ocurrió en Roma. Aquí te presento su testimonio como lo registró un sacerdote, que lo usaba para fortificar la fe de sus feligreses. El viento ululaba entre las calles adoquinadas de Roma mientras la lluvia golpeaba con furia los tejados. Una mujer, envuelta en un manto empapado, corría desesperada con su hijo en brazos. Sus pasos resonaban en el empedrado, entrelazándose con los truenos que rugían en el cielo. Su hijo, un niño de apenas 6 años, yacía inerte contra su pecho. Su piel, antes sonrosada y llena de vida, era ahora pálida como el mármol de las estatuas que adornaban la ciudad. Sus labios estaban amoratados, su respiración era escasa y jadeante, como el último aliento de una vela a punto de extinguirse. La madre, llamada Lucía, sollozaba sin consuelo. Su pequeño Marco era su único hijo, su mayor tesoro, la razón de su existencia. Había pasado noches en vela a su lado, viendo cómo la fiebre lo consumía, cómo los médicos agitaban la cabeza con resignación y dictaban un veredicto desgarrador: no pasará de esta noche. Las palabras retumbaban en su mente como un eco cruel, pero su corazón se negaba a rendirse. Si la ciencia de los hombres no podía salvarlo, entonces imploraría un milagro. Con el alma desgarrada, Lucía llegó a la iglesia de San Mateo. Empujó las puertas de madera maciza, que crujieron con un quejido lastimero, y avanzó por el suelo de piedra, dejando tras de sí un rastro de agua y desesperación. La iglesia estaba iluminada tenuemente por cientos de veladoras que titilaban como estrellas atrapadas en la penumbra. El incienso flotaba en el aire, formando volutas perezosas que se entrelazaban con el aroma de las rosas frescas, las flores que los devotos dejaban a los pies de la Virgen del Perpetuo Socorro. Lucía se arrodilló ante el altar, colocando con ternura a su hijo sobre las frías losas. Sus dedos acariciaron los bucles húmedos del niño, y su voz, quebrada por la angustia, se elevó en un murmullo suplicante. Madre Santísima, no me arrebates a mi hijo. Tú que sostienes a tu niño en tus brazos, sabes el amor que una madre siente. Te ruego, e imploro, devuélveme a mi pequeño. Si he de ofrecer mi vida a cambio, lo haré sin dudar.
Las lágrimas rodaban por su rostro mientras apretaba las manos con fervor. La imagen de la Virgen, con su manto azul profundo y sus ojos misericordiosos, la observaba con serena compasión. En ese instante, un trueno sacudió los muros de la iglesia y la luz de las velas titiló inquieta. Luego, como si una mano invisible barriera el cielo, las nubes de tormenta se disiparon, dejando paso a un resplandor dorado que filtró su luz a través de los vitrales. Un jadeo interrumpió el silencio. Lucía giró de inmediato, con el corazón latiendo frenéticamente. Marco, que hasta hace un instante parecía atrapado en la gélida garra de la muerte, parpadeó confundido. Sus mejillas recobraban el color, su pequeña mano se aferró a la tela del vestido de su madre y sus labios temblaron antes de pronunciar una palabra. «Mamá». El grito de júbilo de Lucía resonó por toda la iglesia. Lo abrazó con fuerza, sintiendo el calor regresar a su frágil cuerpecito, el latido firme de su corazón contra el suyo. Lágrimas de gratitud rodaron por sus mejillas mientras miraba a la Virgen con devoción inquebrantable. Gracias, Madre Santísima. Gracias por devolverme a mi hijo. Los fieles que habían presenciado el milagro cayeron de rodillas, susurrando oraciones de asombro y gratitud. Desde ese día, la historia del niño que volvió de entre las sombras de la muerte se esparció por toda Roma, fortaleciendo la fe en la Virgen del Perpetuo Socorro, la Madre que jamás abandona a los que claman por su auxilio. No te vayas, pues a continuación te dejaré la maravillosa oración a la Virgen del Perpetuo Socorro. Oración a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Oh Madre del Perpetuo Socorro, a ti acudimos confiados en tu misericordia. Eres nuestra esperanza en las penas, nuestra fortaleza en la debilidad, nuestro consuelo en el dolor. Míranos con ojos compasivos y alcánzanos de tu Hijo las gracias que necesitamos para nuestra salvación. Intercede por nosotros en todas nuestras necesidades, especialmente en nuestras familias. Tú que eres la abogada de los pecadores, no nos abandones en nuestras luchas contra el mal. Danos un corazón humilde y confiado para aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Madre Santísima, no permitas que jamás nos apartemos de tu amor. Y al final de nuestra vida, recíbenos en tu seno maternal y condúcenos a Jesús, nuestro Salvador. Amén.